Bienvenidos a nuestro canal. Gracias por conectarse a nuestros entrenamientos. Realmente ha sido una experiencia maravillosa, una experiencia extraordinaria. Eh, el ver muchas personas bendecidas, ver que cuando cada familia, cada persona se conecta, cada casa ministerial, empiezan a experimentar un crecimiento. Algo que nos hemos propuesto como iglesia es que muchas personas puedan ser bendecidas, muchas personas puedan tener la certeza, en primer lugar, de que Dios es justo y es bueno. Segundo, que las personas puedan tener esa certeza, esa seguridad de la salvación. Y en esta serie que comenzamos, que la vamos a titular el ABC del cristiano. O sea, los primeros pasitos que debe dar una persona cuando viene con ese amor, con ese gozo, pero que también viene con muchas dudas, con muchas inquietudes. Y esperamos que a lo largo de todo este entrenamiento del ABC del cristiano puedan ser despejadas tus dudas. De igual forma, cualquier inquietud, cualquier duda, puedes dirigirte a la persona que te envió este video o puedes escribirme allí en mis redes sociales que aparecen allí en pantalla al final del video. Y ahí está mi número de WhatsApp, mis redes sociales, ahí puedes hacer contacto conmigo y cualquier duda podemos despejar. Y si no estás asistiendo a una casa ministerial, pues podemos hacer contacto para que puedas allí hacer conexión con varias personas que al igual que tu familia están dando esos primeros pasos, y nuestro mayor anhelo es poder acompañarte allí en tu proceso y podamos bendecir tu vida, tu familia y cada aspecto de tu vida. Entonces, bienvenido a esta aventura maravillosa, extraordinaria. Y en el día de hoy vamos a iniciar con conceptos muy básicos. Vamos a hablar acerca de la seguridad de la salvación. Porque es que hay personas que piensan que por el hecho de haber hecho una oración, la oración del pecador, piensan que ya son salvos. Porque hicieron una oración. O muchas personas asisten a una iglesia, asisten a un grupo y piensan de pronto porque oran, entonces piensan que ya son salvos. Entonces durante este entrenamiento vamos a despejar todas esas dudas y vamos a ver lo que son las evidencias externas, las evidencias internas, las evidencias a la luz de la palabra, y vamos a manejar muchos textos bíblicos, así que te invito a que tengas allí tu cuaderno, tu lapicero, allí o tu lápiz para que puedas tomar nota, también tu Biblia ahí a la mano para que puedas verificar que todas las citas bíblicas que te estamos dando o todo lo que estamos compartiendo contigo está sopesado por la palabra de Dios. Entonces, bienvenido una vez más. Te bendecimos y para adelante porque Cristo está contigo. Así que iniciamos esta poderosa aventura. Primero, ¿qué significa ser salvo? ¿Qué significa ser salvo? Es muy importante esa pregunta, ¿cierto? Entonces vamos a ir en pantalla un concepto muy básico. Y vamos a ver conceptos muy básicos, pero vamos a verlo así muy rápidamente porque ya de pronto debes tener idea o debes conocer algunos de estos principios. Sin embargo, es como un repaso. Entonces, la salvación se refiere a que una persona haya sido salva ante Dios. Ahora, esto incluye que ha sido, en primer lugar, que ha sido perdonada de sus pecados. Cuando una persona es perdonada de sus pecados, cuando la persona los confiesa, cuando la persona confiesa los pecados, se los confiesa a Dios o se acerca allí a una persona de confianza, una persona con madurez espiritual, y empieza a confesar, y todos estos pecados son remitidos allí a la cruz del Calvario. Y una persona empieza a experimentar allí la sanidad y la libertad en Cristo. Segundo, salvación de la perdición. O sea, que ya no vas, que la Biblia dice que has pasado de muerte a vida. Y es una persona regenerada. Más adelante te voy a explicar qué es el concepto de regenerada, porque vamos a estar hablando acerca de este principio. Y que tiene la vida eterna de Dios y ha llegado a ser un hijo de Dios. Ahora, otra palabra para la regeneración, que lo mencioné en la imagen anterior, es segundo nacimiento. En Juan capítulo 3, allí Jesús empieza a hablar con Nicodemo y le explica lo que es el nuevo nacimiento, que es importante que nazcas de nuevo. Allí en Juan capítulo 3, allí Jesús empieza a explicar qué es el segundo nacimiento. Cuando está hablando del segundo nacimiento, está hablando de la regeneración.
Esta regeneración está relacionada con la frase bíblica nacer de nuevo, o sea, nuestro segundo nacimiento. Este se distingue del primer nacimiento, que es un nacimiento biológico, cuando fuimos concebidos físicamente y heredamos nuestra naturaleza pecaminosa. El nuevo nacimiento es uno que es celestial, es espiritual y santo, que resulta en la vivificación espiritual de nuestro ser. En pocas palabras, cuando es regenerado, cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, empieza a darnos vida, significa ser vivificado. El hombre en su estado natural está muerto en delitos y pecados, hasta que sea vivificado, en pocas palabras, regenerado por Cristo. ¿Cuándo sucede esto? Cuando esta persona pone su fe en Cristo. Entonces, cuando a través de la fe sus pecados son perdonados, sus pecados son limpiados. Y eso lo puedes encontrar ahí en Efesios capítulo 2, versículo 1. Entonces, ya vimos eso. Ahora vamos a ver cuáles son las pruebas de la salvación. En primer lugar, vamos a hablar de una prueba externa, o sea, lo que dice la Biblia. Y vamos a ver varios textos bíblicos y te los voy a relacionar ahí en pantalla para que tengas allí conocimiento. La primera prueba es una prueba externa. ¿Y cuál es esa? La de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? En Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces mira lo que está diciendo, el que crea. ¿Cuál es el primer requisito? Creer, ¿cierto? Dice el que crea y sea bautizado. Entonces cuando hablamos de bautizado, también estamos hablando más allá de un concepto. Escucha con atención, estamos hablando más allá de un concepto. Cuando la persona es inmersa. Cuando la persona es inmersa. Bueno, la persona es inmersa bajo las aguas, o sea, con un bautismo en agua. Entonces aquí está diciendo, el que crea y sea bautizado. Dice, escucha con atención que te voy a repetir, mire, dice, el que crea y sea bautizado será salvo. Ahora, este bautismo del que estoy haciendo referencia aquí va más allá del bautismo en agua, cuando eres sumergido bajo las aguas, ya sea en un río, en un mar, en una piscina, en una alberca, va más allá de eso. De igual forma, en el primer módulo, que igual que lo vamos a relacionar aquí, te voy a poner el link cuando habla ahí del bautismo en agua y del bautismo, o sea, está hablando, va más allá del bautismo en agua, entonces ahí en pantalla te voy a dejar relacionado el link para que puedas verlo con más calma. Entonces lo que está diciendo Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta palabra fue hablada por nuestro Señor Jesucristo. Mira también otra evidencia, esto lo habló fue el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 10, versículo 9. Y esto es un versículo muy importante. Dice de la siguiente manera, si con tu boca confiesas a Jesús como Señor. Mira lo que necesita para ser salvo. Primero, confesar a Jesús como Señor. Cuando está hablando que Él es tu Señor, Él es Señor en todo. Señor en tu economía, Señor en tu vida, en tu salud, en tu familia. O sea, en pocas palabras, que Él tiene un señorío en cada área de tu vida. No es solamente en una parte. Cuando tú dices que Él es mi Señor, incluso cuando dice en el Salmo capítulo 23, el Señor es mi pastor, el Señor, o sea, Jehová es mi pastor, eso cubre más allá de solamente una área, eso lo cubre todo. Cuando estoy diciendo, Él es mi Señor. Entonces en Romanos 19 está diciendo, si con tu boca confiesas a Jesús como tu Señor, primero debes confesar a Él como tu Señor. O sea, cuando tú lo estás confesando es que tú estás creyendo que Él tiene el señorío en cada área de tu vida. En la económica, en la espiritual, en la física, en la salud, en tus estudios, en lo familiar, en cualquier área de tu vida. Él es Señor, dice. Y crees. Primero confesar y segundo creer, dice. ¿Y crees en dónde? En tu corazón. ¿Dónde se cree? En el corazón. Dice, que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Entonces, para que puedas tener esa seguridad de la salvación, es muy importante que puedas tener eso en cuenta. Primero, que confieses al Señor allí en tu corazón. Segundo,
o sea, primero que lo confieses como tu Señor y segundo que creas allí en tu corazón. ¿Qué debes creer ahí en tu corazón? Que Dios lo resucitó de entre los muertos. Versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia. Entonces si quieres caminar en justicia tienes que creer. ¿Quieres caminar una vida en justicia? Tienes que creer. ¿Cómo se cree? Con el corazón. Pero para que puedas creer con el corazón, debes haber experimentado una sanidad interior. Debes haber experimentado una sanidad interior, debes haber experimentado una liberación de la iniquidad, del rechazo, del temor y todo esto que te estoy mencionando, todo eso lo encuentras allí en nuestro canal para que puedas ir mirando, puedas ir avanzando y puedas ir creciendo en todo lo que te estamos compartiendo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Versículo 13 dice, porque todo aquel, ¿quién? Todo aquel que invoque, o sea, que de lo más profundo de su ser llame a Cristo, lo invoque a Cristo, dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora, en pocas palabras, las dos declaraciones anteriores demuestran que una vez una persona cree y es bautizada, invocando el nombre del Señor, es inmediatamente salva. Este hecho debe ser reconocido y confesado inmediatamente sin depender de los sentimientos humanos. Entonces, miremos lo que continúa diciendo nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice en Juan capítulo 5, en el versículo 24. ¿Cuál es esa otra certeza por la cual tú eres salvo? Dice, el que oye, ojo, el que oye mi palabra, no otra palabra. En Juan capítulo 10 dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, están escuchando la voz del Señor. El que oye mi palabra y cree al que me envió, o sea, y le crees a Dios, o sea, al Padre Celestial, tiene vida eterna. ¡Wow! Y no está sujeto a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, automáticamente, cuando tú crees, cuando tú dices la palabra de Dios, cuando tú crees, automáticamente entras a la vida eterna. No después que te mueras. En el momento que tú crees, ahí mismo recibes la vida eterna. Dice, y no estás sujeto a juicio, mas has pasado de muerte a vida. Impresionante, ¿cierto? Entonces, en medio de todos estos textos, te estoy dando, o sea, textos bíblicos. O sea, no estoy argumentando con mis propias palabras, sino que te estoy dando textos bíblicos. Te estoy mostrando, o sea, a la luz de la palabra, lo que Jesús dijo, lo que Jesús enseñó. Y mira lo que dijo ahora el apóstol Juan, allí en su primera carta. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículos de 12 al 13. Mira lo que dice. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Impresionante, ¿cierto? Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Sí. ¿Y cómo se recibe al Hijo? A través de la fe, creyendo. No es solamente una oración del pecador. Aquí vamos a seguir avanzando para que puedas tener allí más fundamento. Dice, las dos porciones que mencioné anteriormente de las Escrituras demuestran que una vez una persona cree en Jesús y cree en el Padre, dice, cree en nuestro Señor Jesucristo, este tiene vida eterna. Es decir, que tiene la vida de Dios. Dice que esta persona no vendrá a juicio ni va a perecer. Dice, mas ha pasado de la muerte a la vida. Una persona es salva así para tener la vida de Dios, la cual está basada en lo que dicen las Escrituras y no en los propios sentimientos de la persona. Entonces, miramos que te estoy dando fundamentos, pero te voy a dar otra cita más. Otra cita más del apóstol Juan. Y esta es poderosa y es muy conocida. Juan capítulo 1, versículos de 2 al 13. Dice, mas a todos los que le recibieron. ¿Quiénes? Los que le recibieron.
¿A quiénes recibieron? Al Señor Jesucristo. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, este versículo 12, solamente el versículo 12 que lo he leído, este versículo 12, ahí quita todo argumento de muchas personas. Dice que todos somos hijos de Dios. Aquí, a la luz de las Escrituras, nos dice que solamente son hijos de Dios a todos los que le recibieron. ¿A quiénes recibieron? Al Señor Jesucristo. Dice, a los que creen. Ojo, creen en su nombre. No es solamente creer para vida eterna, es creer para salvación en la economía, creer en la salud, creer en todas las áreas. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio esa facultad de ser hechos hijos de Dios, de ser llamados hijos de Dios. Versículo 13 dice, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Viene de la voluntad de Dios. Esto es tremendo. Esta también es una palabra testificada por el apóstol Juan. En pocas palabras, esta palabra indica que el Señor Jesús, da a los que le reciben por fe, ¿cierto? Dice que el Señor Jesús da a los que le reciben por fe, es decir, a los que creen en su nombre. ¿Qué le está dando? La autoridad de ser hechos hijos de Dios. Esta autoridad es la vida de Dios. Escucha con atención. Esta autoridad es la vida de Dios, la cual te da esa capacidad, la cual te capacita a los que creen en el Señor Jesús para ser nacidos de Dios, o sea, regenerados, que la obra del Espíritu Santo está en ellos, que pueden traer un arrepentimiento, pueden traer una convicción de pecado, porque el que convence de pecados es el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu de Cristo allí en ti que empieza a traer convicción de pecado. Es el Espíritu de Cristo allí que te convence de pecado, que te guía. O sea, y también dice en Romanos 8, dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. O sea, los que son guiados. Por eso es muy importante la oración, porque a través de la oración tú puedes creer. Y también pues estamos dando una serie muy buena acerca de la oración. Estamos profundizando muchos detalles y muchos aspectos acerca de la oración. Y ahí lo puedes encontrar también allí en nuestro canal, el tema acerca de la oración, toda la serie acerca de la oración. Ahora, esto también es comprobado por las palabras de la Biblia y no es determinado por los sentimientos humanos. O sea que cuando tú eres hijo de Dios no es solamente porque tú dices, ay Señor, yo te amo. No, es que tú tienes que creer. Dice, a los que creen en su nombre, a los que creen en el nombre de Jesús, son los que son hijos de Dios. Las palabras de la Biblia nunca pueden ser cambiadas o anuladas y son totalmente confiables. Los sentimientos humanos fluctúan, son muy variantes. Y esto van de acuerdo al estado de ánimo de las personas y en el ambiente en que se encuentre. Y no son de confiar. Debido a que la Biblia claramente dice que una persona es salva al creer en el Señor Jesús. Entonces, este hecho es establecido sin considerar el sentir humano, sin involucrar allí sus emociones. O sea, en el momento que esta persona cree, el Espíritu Santo entra en la vida de la persona y empieza a convencerla de pecado. De pronto ya cuando la persona dice una mentira, ya es convencida. El Espíritu Santo dice, uy, te redarguye ahí como que esa voz interna del Espíritu Santo ahí hablando ahí a tu mente, a tus pensamientos, como que hiciste mal. Y aquellas cosas, aquellos pecados que antes cometías, aquellas cosas que hacías incorrectas y que ahora cuando tomaste esa decisión de confesar el nombre de Jesús, de convertirte allí en su hijo, ya el Espíritu de Cristo empieza a redarguirte de pecado, empieza allí a convencerte de pecado. Esto es algo tremendo. Porque si una persona empieza a pecar deliberadamente, esta persona no es hija de Dios. No es hija de Dios. Así asista a una iglesia, así asista por muchos años y sigue cometiendo pecados. O sea, el Espíritu de Cristo no está en esa persona redarguyéndolo de pecado. Mucho cuidado con eso. O sea, el ser hijo de Dios no determina por el tiempo, sino por tu fe. Porque tú crees en Jesús y el Espíritu de Cristo te está convenciendo de pecados, que ya no dices mentiras, que ya no robas,
Como dice en Efesios, el que robaba ya no robe más, el que mentía ya no mienta más, que no digas malas palabras. Entonces el Espíritu Santo empieza a traer en ti un arrepentimiento, una conversión genuina. Entonces vuelvo y te repito, esto no está basado solamente en emociones, esto está basado en la palabra de Dios. Y te mencioné algunos textos, de pronto, algunos allí, de pronto que son muy conocidos, pero hay muchos textos que nos hablan acerca de la seguridad de la salvación. Y en otros entrenamientos vamos a estar profundizando más en esto. De igual forma, tú puedes entrar allí a nuestro canal, allí en el primer módulo. En el primer módulo allí hablo del arrepentimiento, de la renovación de la mente y todos estos temas allí a profundidad. Solamente aquí te estoy haciendo una breve introducción acerca de la seguridad de la salvación. Entonces, hemos hablado de la prueba externa. Ahora vamos a hablar de la prueba interna. Y nosotros debemos pararnos, establecernos sobre la, la base, que es la palabra de Dios, sobre este fundamento, y no hacer caso de nuestros sentimientos que son muy variables. Y debemos creer profundamente y saber con seguridad que hemos sido salvos. Entonces, cuando hablamos de la prueba interna, ¿a qué estamos haciendo referencia? A la del Espíritu Santo. La del Espíritu Santo en nuestro espíritu, porque todo ser humano tiene cuerpo, alma y espíritu. Entonces, cuando estás en un alineamiento correcto, y esto lo explico ahí en los diseños de Dios, un alineamiento correcto que es espíritu, alma y cuerpo. Eso está en 1 Tesalonicenses 5:23. Entonces, ¿cuál es esa prueba interna? Volviendo al tema, ¿cuál es esa prueba interna? La del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Mire lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 16. Este capítulo es tremendamente poderoso para poder entender y profundizar en muchos aspectos importantes allí de la vida. Dice, el Espíritu mismo, o sea, el Espíritu Santo de Dios, dice, da testimonio. El Espíritu Santo de Dios da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Wow, esto es tremendo, esto es poderoso porque cuando nosotros realmente entendemos esa parte, que el mismo Espíritu Santo va a dar testimonio, el mismo Espíritu Santo va a hablar a tu espíritu que eres hijo de Dios, que Dios empieza a hablar ahí a tu mente, empieza a hablar ahí a tu corazón y lo más importante, empieza a guiarte. Entonces, cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, recibiéndole como nuestro Salvador, Dios nos da su Espíritu Santo, poniendo el Espíritu de Cristo en nuestro espíritu. Y eso lo encontramos allí en Ezequiel 36:27, donde nos dice que, en Ezequiel 36:27, donde dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Entonces, mire lo que está diciendo aquí el profeta Ezequiel, que Dios, en el momento que nosotros lo aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador, a Jesucristo, dice que Él va a poner dentro de nosotros, dentro de cada uno de nosotros, el Espíritu de Cristo. Y Él va a hacer, el Espíritu de Cristo va a hacer que nosotros caminemos en los estatutos. Vamos a comprender los principios bíblicos. Y no solamente vamos a amar y leer las Escrituras. Y vamos a obedecer todo lo que está establecido en ellos. Y todo lo vamos a poner por obra. Dice, el que no es guiado por el Espíritu de Cristo no es hijo de Dios. Entonces cuando nosotros creemos, vuelvo y te repito, cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, recibiéndole como nuestro Salvador, Dios nos da de su Espíritu. ¡Wow! Tremendo. Este Espíritu Santo está en nosotros para permanecer con nosotros eternamente. Y eso lo encuentra ahí en Juan 14:17. Estoy dando citas así rápidamente para que puedas allí relacionando, tomando nota y después allí puedas escucharlo. Dice, el Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, nacidos de Dios. Y cada uno de nosotros que creemos en el Señor, nos gusta dirigirnos a Dios como Abba Padre. Abba Padre, porque tenemos un Padre. Acuérdate ahí en la oración del Padre nuestro, ¿verdad? Abba Padre. Eso lo encuentras ahí en Romanos 8, capítulo 8, versículo 15. Entonces es muy natural para nosotros dirigirnos a Dios
el creador de los cielos y la tierra, el creador del universo, como nuestro Padre, que le puedas decir Abba Padre. Y cada vez nos dirigimos a Dios de esta manera. Esto es algo poderoso, porque allí el espíritu de orfandad, allí se va alejando, porque la paternidad de Dios va a ser real allí en tu vida y puedes ver a Dios como tu Padre. Y cada vez que te diriges a Dios de esta manera, tenemos un sentir dulce y confortable dentro de nosotros, en nuestro interior. Esto es porque somos hijos nacidos de Dios con la vida de Dios. Y también porque el Espíritu del Hijo de Dios, el Espíritu de Cristo, ha entrado en nosotros. Esta es la prueba interna de nuestra salvación. Tremendo. Entonces ya te he hablado de la prueba externa, que es la palabra de Dios, la prueba interna, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo allí. Ahora te voy a hablar acerca de la tercera prueba, la tercera evidencia, la prueba de amor. ¿Y cómo se experimenta esta prueba de amor? A través de la experiencia de vida. Y mira lo que dice ahí en Juan capítulo 5, versículo 1. Ahí te voy a poner ahí en pantalla. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ojo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, cuando está hablando de Cristo, está hablando del ungido, dice, es nacido de Dios. Entonces, porque hay muchas personas que dicen, no, es que Jesucristo fue un profeta, que Jesucristo... Mucho cuidado con eso. Incluso hay muchas sectas, hay muchas doctrinas, hay muchas religiones como que quieren judaizar, que quieren enseñarles que el hebreo, entonces lo que empiezan es a decir cosas y alejarnos de esto. Entonces mira lo que nos está diciendo acerca de esto, de esta prueba de amor. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el que cree que Jesucristo, que nuestro Señor Jesús es el ungido, es el Cristo, dice, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Wow, tremendo. Tremendo esta declaración. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. O sea, ha nacido, o sea, es hijo de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Wow, tremenda revelación. Pero allí que tengas un Selah, que estés allí meditando y reflexionando en ese texto. Pero mira esta otra poderosa perla allí en 1 de Juan 4, 16. Dice, y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene hacia nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en el amor, permanece en Dios. Y Dios permanece en él. Entonces, esta prueba del amor, cuando tú empiezas a amar al prójimo, cuando tú empiezas a amar a tu familia, y puedes estar seguro de tu salvación. Porque imagínate, un cristiano que no ame a su prójimo, no puede ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios está en ti. Y Dios es amor, Dios es amor. Si la naturaleza de Dios está en ti, tienes esa capacidad para amar, para perdonar a todas las personas, aun aquellas que te han hecho daño. Entonces, una vez que creemos que Jesús es el Cristo, somos nacidos de Dios. Dios es amor y la vida de Dios es también la vida de amor. Por lo tanto, todo aquel que es engendrado de Dios ama a Dios. Tú no puedes decir que eres hijo de Dios y tú no amas a Dios. Ahora, para tú poder amar a Dios, tienes que amar su palabra, tienes que amar su iglesia. Tremendo, ¿cierto? Tremendo. Entonces, todo aquel que es engendrado por Dios tiene su naturaleza. Como tiene su naturaleza, Dios es amor y tiene esa capacidad, en primer lugar, de amar a Dios sobre todas las cosas, pero también de amar al prójimo. Y en el momento de amar, esta persona ha sido engendrada por Dios. A todo aquel que es un hermano en el Señor. Entonces, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Esto es porque
tú no puedes decir que tú eres hijo de Dios y tú no amas a tus hermanos, sin importar que asistan a otra iglesia, sin importar que estén en otra denominación o en otro concilio, qué sé yo. Debes amar a tus hermanos. Mira lo que dice Juan allí en su primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado, escucha con atención, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Entonces, ¿cómo puedes estar seguro de tu salvación? A través del amor. Entonces, esta palabra dice que el hecho de que nosotros los creyentes tengamos amor por los hermanos en el Señor es una prueba, es una evidencia que tenemos la vida eterna de Dios. Entonces, amar a los hermanos en el Señor, escucha con atención, amar a los hermanos en el Señor es una experiencia en la vida eterna de Dios que viene después de haber creído en el Señor para ser salvo. Hay un gozo y un sentimiento de cariño inexplicable. Tú no puedes explicar por qué tienes esa capacidad de amar, de brindarle cariño y amor a las personas. Es algo inexplicable. Cuando una persona salva ve a un hermano en el Señor, esta clase de amor para con un hermano en el Señor es también una prueba por la cual sabemos que hemos sido salvos. Es tremendo y espero que el Señor esté trayendo revelación allí a tu vida, que el Señor esté aclarando y despejando muchas dudas. Ahora, esta puede ser llamada la prueba de amor y la prueba de nuestra experiencia en la vida de Dios. Porque a través cuando nosotros empezamos a caminar en el Señor, cuando nosotros empezamos a experimentar esa vida de Dios, también debemos experimentar el amor. Por lo tanto, ya sea por la palabra de Dios, por el testimonio del Espíritu Santo, de nuestro espíritu, o por nuestra experiencia de amor en la vida, podemos saber con seguridad que somos salvos. Entonces te he dado 3 pruebas. Primero, la de la palabra de Dios, ¿cierto? Primera prueba, la de la palabra de Dios. Y ya te di todos los textos bíblicos. Segundo, la del Espíritu Santo, allí en nuestro espíritu. Y la tercera, por la experiencia de amor en nuestras vidas. Entonces podemos saber con seguridad, con certeza, que somos salvos. Además, la salvación que hemos recibido es una salvación eterna, que la recibimos en el momento que creímos. Mira lo que dice Hebreos capítulo 5 en el versículo 9. Dice, y habiendo sido perfeccionado, ahí te está hablando de perfección, ¿cierto? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces tú tienes vida eterna cuando oyes la palabra de Cristo y le obedeces. Eres oidor y hacedor, porque muchas palabras que escuchan la palabra, muchas personas que escuchan la palabra pero no la obedecen. Entonces, y habiendo sido perfeccionado, cuando el Espíritu de Cristo está en ti, te va perfeccionando. Entonces dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Una vez que hemos recibido esta salvación, escucha con atención, una vez que hemos recibido esta salvación, de ningún modo pereceremos jamás. Y nadie, absolutamente nadie, nos podrá arrebatar de la mano del Señor. Ni tribulación alguna, ni persecución, ni ángeles, ni potestades. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Nada nos puede arrebatar de la mano de nuestro Señor, ni de la mano de nuestro Padre Celestial. En Juan capítulo 10, versículo 28 dice, mira lo que dice acá, tremendo. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Tremendo, si ya tú creíste, si estás en las manos del Señor, nada ni nadie te puede arrebatar. Lo que me ha dado mi Padre es mayor que todas las cosas y nadie puede arrebatarlo de la mano del Padre. Tremendo esto. Y ya para terminar, voy a hablarte así muy brevemente acerca del gozo de la salvación. El gozo de la salvación. O sea, una persona que ha sido salva es una persona que tiene gozo. Es una persona que tiene gozo. ¿El gozo de qué? De salvación, el gozo de haber sido salvo.
El salmista lo dijo en el Salmo 51 en el versículo 12. Dice, restitúyeme o devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. O sea, cuando tienes ese gozo, va a haber nobleza en ti. Va a haber nobleza en ti, un espíritu noble me sustente. También van a haber en ti cántico de liberación, cántico de gozo. Dios ha puesto un cántico nuevo en ti. Eso es que puedes tener la certeza de que eres una persona salva. Salmo capítulo 32, Salmo capítulo 32 en el versículo 7. Mira lo que dice. Tú eres mi refugio. A una persona que ha sido salva. Una persona que ha sido salva. Tú eres mi refugio. Estás en un momento de prueba, en una persecución. Ahí el salmista está diciendo que el Señor es su refugio. El Señor es su refugio. ¿Y qué más hace el Señor? Aquellos que son salvos. Dice, me guardarás de la angustia. Una persona que realmente ha creído en el nombre del Señor y tiene esa certeza de la salvación. Dice, Dios le guarda de la angustia. Dice, me rodearás con cánticos de liberación. Selah. Ahí tienes que hacer una pausa y meditar en esto que te estoy diciendo. Que el Señor es tu refugio y que el Señor te guarda de la angustia y que el Señor te rodea con cánticos de liberación. Versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Tremendo. Mira, esto es poderoso. Mira lo que está diciendo el salmista. Que en el momento de que eres salvo, el Señor te va a hacer entender. Ojo, te hará entender. Y no solamente te hará entender, sino que también te va a enseñar el camino por donde debes andar, por donde debes transitar. Él te guía. Dice, sobre ti fijaré mis ojos y te aconsejaré. Qué palabra poderosa esa. Guarda, escribe ese texto bíblico, ponlo allí en una cartulina, escríbelo ahí, ponlo frente de tu cama, para que cada vez que te levantes, tú puedas declarar, decir que el Señor me hará entender, y no solamente me hará entender, sino que me va a mostrar el camino por donde debo caminar, para no alejarme, para no separarme. Y sobre mí, o sea, sobre ti también, el Señor va a fijar sus ojos y Él te va a aconsejar. Tremendo, ¿cierto? Entonces podemos ver que la salvación es un asunto de regocijo, es algo que te trae gozo. Y la salvación de Dios nos trae gozo. Por lo tanto, cuando somos salvos, y especialmente cuando sabemos que hemos sido salvos, el gozo nos inunda, el gozo nos llena, y nosotros rebosamos de cánticos de salvación, expresando en ellos el gozo de la salvación. Esta clase de cántico de regocijo despertará espontáneamente nuestra gratitud, y tú vas a hacer que vas a ser agradecidos con Dios, agradecidos con todas las personas que te rodean. La gratitud es muy importante porque la gratitud va a traer gozo allí a tu vida. Entonces no solamente va a haber gratitud, también va a haber adoración. Pero recuerda, la adoración va más allá de un cántico. La adoración tiene que ir acompañada de obediencia. ¿Para quién? Para con Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ama y nuestro Señor Jesucristo nos salvó. Y mire lo que dice ahí en Isaías capítulo 12, en el versículo 2. He aquí, Dios es mi salvación. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él fue mi salvación. Sacaréis aguas con alegría del manantial de la salvación. ¡Wow! Tremendo. Sacaréis con gozo aguas. Cuando Jesús se acercó a la mujer samaritana, le dice, el que cree en mí, de su interior, o sea, brotarán ríos de agua viva. Entonces dice que cuando nosotros somos salvos, dice, vamos a sacar con gozo aguas de la fuente de la salvación. ¿Cuáles son esas fuentes de la salvación? Cristo. Cristo mismo es nuestra fuente. Entonces, cuando somos salvos, ya aquí estoy terminando, cuando somos salvos y hemos obtenido la salvación de Dios,
no solo cantaremos de alegría, sino que también sacaremos agua de la fuente de su salvación, recibiendo de ellas un suministro continuo y sin fin. Esto vendrá a ser verdad el aliento y fortaleza para nosotros los cristianos, a fin de que seamos liberados de nuestros pecados, de las lujurias, de la mentira, y venzamos al diablo y al mundo. Y quiero terminar con este versículo, con este texto bíblico, que ya lo mencioné ahorita, pero te lo voy a poner ahí en pantalla. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Amén. Es tremendo. Espero que en esta breve introducción el Espíritu Santo haya traído convicción. Ahora, esto es solamente una breve introducción. De igual manera, empieza a orar, empieza a investigar, empieza a inquirir ahí en el Espíritu, y el Espíritu Santo te va a empezar a revelar, te va a empezar a mostrar principios que van a bendecir mucho tu vida, que te van a llevar a un crecimiento, una relación más íntima con el Señor. Esto es solamente, es el ABC, esos son los primeros pasitos. Pero vuelvo y te repito, si quieres ir a un nivel mayor, a una profundidad mayor, o sea, en nuestro canal tenemos muchos temas. Yo mencioné algunos que te van a ayudar allí en tu crecimiento. También en el tiempo de tu consagración, cuando tú te consagras al Señor, también dedicamos buen tiempo para hablar de la consagración, consagración de las palabras, de las relaciones, de nuestra economía, de las cosas materiales, consagración al yo. O sea, tocamos, o sea, en nuestro canal tú tienes allí buen material para que puedas ser bendecido y puedas ser edificado. Te bendecimos. Y en el próximo entrenamiento vamos a estar hablando acerca de la seguridad de la salvación de tu familia, porque la salvación no es solamente para ti, es también toda tu familia. Y al igual, con textos bíblicos vamos a sopesar, vamos a comprobar que Dios también quiere que tu familia sea salva. Nos vemos en el próximo entrenamiento. Chao, chao.